ustedes iban a seguir legislando, iban a seguir produciendo leyes y trabajando, pero nos dieron la sorpresa hoy y en boca del propio presidente de la Asamblea que se cometió un error, de que de 7 magistrados que tenían que haber firmado, solo firmaron algunos, creo que 4 o 5, y por eso desconocen una ley que no existe. Quiero que me comentes este caso, por qué crees que pasó, porque creo que deben de tener la lupa en todo, y si esto impide que vengan estos 3 magistrados que faltan, 2 magistrados que faltan, a firmar y nuevamente sea efectiva, por favor. Sí, la Constitución de la República Venezolana de Venezuela es muy clara sobre el particular. Este librito que tanto manoseaban al principio de su promulgación en el año 2000, es evidente que hoy ya les queda pequeño y en consecuencia han usado como herramienta la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para vulnerar la propia Constitución. El gobierno está todavía despechado porque el electorado venezolano el 6 de diciembre votó masivamente por la opción de la oposición. Nosotros pedimos mayoría en la Asamblea y el pueblo nos dio 2/3, 112 diputados para controlar este gobierno que ha dispuesto de la mayor cantidad de recursos de nuestra historia. Ahorita conversaba con el economista Jesús Cacique y me dijo que la deuda registrada de Venezuela es de 172.000 millones de dólares, es decir, que estamos endeudados quizás por 2 o 3 generaciones de venezolanos, producto de la irresponsabilidad con lo que se han manejado los fondos públicos. La Asamblea Nacional, el día de pasado mañana, cumplirá 2 meses de instalada. Nos instalamos el 5 de enero y hemos tenido que luchar contra todas las adversidades, contra todos los alcabalas que ha puesto el gobierno, que dijo públicamente que firmaba un reconocimiento del resultado electoral. Y con los hechos está desconociendo el resultado electoral que fue producto de la votación masiva de los venezolanos que están hartos de las colas, del desabastecimiento, de la situación dramática que desde el punto de vista social vivimos, de la hampa desatada, de todas estas cosas que han hecho el gobierno de Maduro, el gobierno más impopular de la historia de Venezuela. Antier estábamos viendo las nuevas encuestas que se hicieron a raíz de todas estas circunstancias y el presidente Maduro es el primer presidente en la historia de Venezuela que baja de 20 puntos de aceptación. Lo había emparejado Luis Herrera Campis, que tuvo 21% de aceptación, y ahora Maduro, que tiene 19% de aceptación y va cuesta abajo en su rodada. Todo ello hace que desesperadamente intenten utilizar la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para disminuir lo que esta Constitución le señala como competencias exclusivas, como competencias naturales al órgano deliberante que es la Asamblea Nacional. Ahora, el Tribunal Supremo trata de blindarse y sobre todo a los magistrados que fueron electos y que están cuestionados por algunos de los diputados en la Asamblea. Y ellos mismos se pagan y se dan el vuelto. Es decir, a mí yo me declaro que nadie puede cuestionar mi postura ni mi postulación. Sí. Pero pregunto algo, entonces, ellos si firman esas 3 personas que faltan, esos 3 magistrados, nuevamente este decreto de ley, no sé exactamente cuál es el término, ¿sería válido nuevamente? Sí, ya esa sentencia es nula. ¿Por qué? Es nula de toda nulidad porque el propio reglamento del Tribunal Supremo de Justicia indica una mayoría necesaria y calificada para aprobar las sentencias que en el caso de las salas de 7 es de 5 magistrados y como ellos mismos lo confesaron ante la Asamblea Nacional solo firmaron 4 magistrados, es decir, que esa decisión no tiene validez ni rigor jurídico alguno. Y los otros 3 magistrados que no firmaron y que tampoco se inhibieron, que han debido inhibirse porque son ellos los cuestionados, porque son los magistrados express, que el Niño Jesús les trajo como regalo el 23 de diciembre el nombramiento de magistrados por el periodo de 12 años. Bueno, esos señores están severamente cuestionados por la opinión pública, por la opinión política, porque una asamblea que ya había fenecido en su mandato político el 6 de diciembre, cuando se eligió la nueva, produjo esto con el propósito de mineralizar el poder judicial y el poder en manos de la camarilla de turno del gobierno del presidente Maduro. Es por eso que nosotros hemos dicho que vamos a aplicar la Carta Democrática Americana, que vamos a solicitar su aplicación. Solicitar la aplicación en la OEA, en Mercosur, porque hay distintos organismos internacionales. Pero son 2 cláusulas democráticas muy contundentes. ¿Y la de la Carta de la OEA. Sí, la de la Carta de la OEA y la del Protocolo de Ushuaia, okay, que regulan el funcionamiento del sistema interamericano de la Organización de Estados Americanos, y el Mercosur, donde, por cierto, a mí me corresponde el honor de ser el presidente de la delegación venezolana parlamentaria ante el Mercosur. Tenemos sesión de plenaria
el 14 de marzo en Montevideo, y ahí llevaremos y plantearemos estas cosas que están afeando, que están maltratando el rostro de la democracia venezolana, que quieren disminuir la instancia parlamentaria, que por antonomasia en todas partes del mundo donde hay una democracia, hay un Congreso que su función básica es legislar y controlar al Poder Ejecutivo. El gobierno no quiere que lo controle nadie. La sentencia aboca diferentes puntos que no fueron objeto, incurre en ultrapetita. Toca una cantidad de cosas que no fueron objeto de la consulta, y en la prisa, y por eso que la prisa siempre es mala consejera, en la prisa de estos magistrados por querer blindar al gobierno antes de que la Asamblea tomara la decisión de aprobar el informe de la comisión que ordena la revisión del acto. Solo vimos que se violaron todos los procedimientos de forma. Esos magistrados que están ahí en la sala constitucional, esos 3 magistrados, fueron objetados en el comité de postulaciones. No dejaron que se venciera ese lapso para la revisión de esos currículos, y después tendremos que ir a ver las condiciones reales, si cumplen con los requisitos constitucionales, si son venezolanos por nacimiento, si tienen más de 15 años de graduado, si tienen condición de juristas o de profesores universitarios, porque por ahí hay mucho pirata disfrazado con cuello rojo de académico, y realmente lo que son políticos de oficio. Elvis Amoroso, por ejemplo, fue vicepresidente de la Asamblea Nacional y votó por él mismo para elegirse magistrado al Tribunal Supremo de Justicia. No hay ninguna vergüenza, ningún pudor. Ha debido renunciar a su condición de diputado si él considera que tiene las credenciales, y esperar que el proceso se hiciera transparente en función de la nueva Asamblea Nacional y de la opinión pública. Luis Emilio, te toca preguntar sobre la Carta Interamericana, porque también fue sorprendente hoy que el Senado brasileño haya votado, está votando a favor de solicitarle a la presidenta de Brasil, a Dilma Rousseff, que impongan la Carta Interamericana Democrática de Venezuela, pero se necesita que sean varios países que lo soliciten. No, te leo lo que dice el artículo 20 brevemente. Perfecto. El artículo 20 de la Carta Interamericana dice: en caso de que un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado miembro o el secretario general podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente. Es decir, que ante este atropello que pretende materializar el Tribunal Supremo de Justicia contra la voluntad popular, porque no es contra Henry Ramos y los 112 diputados de la oposición y los 50 del gobierno, no, es contra la voluntad del pueblo que se expresó nítidamente el 6 de diciembre. Es al pueblo al que quiere desautorizar el Tribunal Supremo de Justicia, que, como te dije, nos otorgó 112 diputados. Por cierto, hoy el Consejo Nacional Electoral ratifica la transparencia de las elecciones en Amazonas, y ojalá que el Tribunal Supremo, esta vez en sala electoral, entre en cintura y proclame y permita la incorporación y la proclamación de los 4 diputados de Amazonas. Es insólito que ese estado, porque es un estado marginal al sur del país, olvidado por el gobierno nacional, no tenga su representación que le corresponde también de acuerdo a la Constitución en la Asamblea Nacional.